Cordial saludo, profesor, compañeros. Mi nombre es Diego Armando Grajales. El siguiente video se realiza para el doctorado en Ciencias de la Educación en el curso Seminario de Investigación Educativa, en donde se hará la explicación o la revisión de una actividad anterior en la cual se revisaron 5 artículos, del cual 2 de ellos eran internacionales, 2 a nivel del país de Colombia y 1 a nivel local, que estaban relacionados con mi trabajo de investigación. Vale decir que mi trabajo de investigación gira sobre la temática de la salud mental y la escuela, o la relación que existe entre estas. Para ello, entonces, el primer artículo, que es del Reino Unido, tenía un problema de investigación que era sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes, y la forma en que formularon la pregunta fue cómo afectó la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes. ¿Sí? Se trató de hacer una correlación de qué cambios hubo y de cuáles podían atribuirse directamente a la pandemia, a asuntos como el confinamiento, como la pérdida de ciertas relaciones y demás. En el artículo internacional número 2, que proviene de China, el problema estaba más giraba sobre los factores relacionados con la salud mental de los estudiantes de primaria en China. Y la pregunta de investigación fue cuáles son factores de riesgo y protección asociados con la salud mental. ¿Sí? Entonces vemos que para mirar los factores asociados, pues se mira riesgo y protección, que esto es un elemento muy importante en la mayoría de estudios que tienen que ver con salud mental. Para el primer artículo nacional que se dio en Colombia en el año de 2018, se mira la prevalencia de los trastornos mentales en estudiantes universitarios. Y la pregunta de investigación es, ¿cuál es la prevalencia de los trastornos mentales de los estudiantes? Es una pregunta muy, digamos que muy relacionada con el problema y está muy enmarcada en lo cualitativo. Simplemente se busca ver de un universo estudiado en qué prevalencia habían dificultades en la salud mental y una caracterización básica de ellos. Para el artículo nacional número 2, el problema estaba enmarcado en cuál es el estigma asociado con los trastornos mentales en estudiantes de medicina, y la pregunta fue cuál es la prevalencia y el impacto del estigma asociado con los trastornos mentales en los estudiantes de medicina en Colombia. Entonces, este fue también un estudio muy cualitativo en el cual se pregunta por prevalencia e impacto. Y lo que hicieron fue buscar una escala para su medición. Y en el artículo local, que fue dado en la ciudad de Santiago de Cali, que es la ciudad principal más cercana al lugar donde yo espero llevar la investigación a cabo, el problema es la prevención del acoso escolar y la mejora del bienestar emocional. Y la pregunta de investigación fue ¿cuál es la efectividad de un programa de prevención del acoso escolar en la mejora del bienestar emocional en estudiantes de educación secundaria en Santiago de Cali? Entonces vemos que ellos lo que hacen es poner a prueba o poner en piloto un programa de prevención y medir pre y post cuál es el bienestar de los estudiantes y pues obviamente decir si hay algún tipo de impacto o si por el contrario no lo hubo. Sobre estos artículos revisados hay varias conclusiones o muchas conclusiones que uno podría sacar, pero digamos que hay unas fundamentales. Y una es que la investigación en salud mental siempre debe ser situada. No es posible que yo pueda trasladar datos o hechos que han encontrado en otro país, ni siquiera en otra ciudad cercana, yo los pueda trasladar y decir que son válidos o que son ciertos en la población en que yo espero impactar. Porque la salud mental tiene muchos factores que tienen que ver con lo familiar, con lo social, con la empleabilidad, con la economía, con la política misma. Entonces, aunque digamos que hayan visto factores de riesgo y protección en otra ciudad, por ejemplo en Cali, no quiere decir que en Jumbo pues vaya a haber los mismos resultados. Entonces, es válido pensar que siempre debe ser situado. Y antes de poder generar cualquier programa para un impacto, pues hay que hacer la investigación sobre factores, sobre prevalencia, sobre todo eso que hemos visto aquí. Otra conclusión importante es que hay que delimitar lo sintomático y la prevalencia. Prevalencia es cuántos individuos de la población estudiada presentan algún tipo de sintomatología y debo caracterizar esa sintomatología. ¿Cuál es?
cuáles son sus factores principales, cuáles son dentro de esos síntomas algunos subsíntomas que puedan presentar, ¿sí? Si hay ansiedad, si hay depresión, si hay disminución del sueño, ¿okay? Eso es importante que se determine porque cada cosa de estas tendrá una razón, una causalidad y por ende, si se plantea un programa que impacte, pues hay que tenerlo muy bien determinado. Y otra de las conclusiones importantes es que siempre, pues hay que tener en cuenta factores de riesgo y protección. ¿Cuáles son esos factores que me acercan a que se produzca un hecho, a que se produzca una dificultad en la salud mental? ¿Y cuáles son esos factores que en esa población particular pueden proteger que eso suceda? ¿Okay? Entonces, esas son como las conclusiones más generales a partir de las preguntas de investigación y de las temáticas vistas en este grupo de artículos.